Y ahora voy a compartir pantalla. ¿Listo? Bien, vamos a hacer unos ejemplos de los que estábamos haciendo ayer. Por cierto, mañana me gustaría tomar una pequeña prueba de ejercicios como este y de los postulados de Bohr. Entonces, posiblemente sean solo 3 ejercicios para unos 30 minutos en el aula virtual. Bueno, ya saben cómo funciona esto. Entonces, bien dicho esto, voy a empezar la clase de hoy. Entonces, bien, vamos a empezar haciendo unos ejercicios relacionados a lo que vimos ayer. Y veamos, me dice, ¿cuál es el número máximo de electrones de un átomo que pueden tener los siguientes números cuánticos? Entonces aquí solo me da n igual a 2. Y recordemos que teníamos una fórmula para esto, que me decía electrones máximos por nivel y va a ser igual a 2n al cuadrado. Entonces solo voy a reemplazar mi n con 2 y esto ya me da 8. Entonces es sencillo. Luego acá me da n, 3, L igual a 1 y M igual a 0. Entonces, bien, para el E máximo del nivel, utilizo la misma fórmula anterior y ahora le reemplazo N con 3. Esto me da igual a 18. Voy a tener máximo 18 electrones en este nivel. Ahora L, recordemos que esto nos señalaba el subnivel. De igual forma, había una fórmula para determinar los electrones máximos por subnivel. Electrones máximos subnivel. Esto era igual a 4L más 2. Entonces, reemplazando 4 con 1, digo L con 1, esta me da igual a 6. Voy a tener máximo 6 electrones en este subnivel. Y para M, recordemos que M iba a ser igual a los valores de menos L hasta L. Y en este caso mi L es 1. Entonces tengo menos 1, 0 y 1. Estos los representaba de esta forma. Y me pregunta en M igual a 0. O sea, en este de aquí, ¿cuántos habrá máximo? ¿Cuántos electrones máximos habrá? Y pues ya sabemos que máximo puede haber 2 por cada orbital. Entonces el máximo de M siempre va a ser 2. Porque recordemos que M me muestra cada orbital y en cada orbital máximo pueden entrar dos electrones. Uno con orientación, digo, uno con dirección antihorario y otro en dirección horario. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? No. Entonces, listo, chicos. Aquí solo es aplicar estas fórmulas de aquí. Las anotaré por aquí para no olvidarnos que era E máximo por nivel era igual a 2n al cuadrado y E máximo por subnivel que era igual a subnivel que era igual a 4L más 2. Y el E máximo de M podemos decir que es constante y siempre va a ser igual a 2. Entonces, bien, para recordar. Entonces, bien, continuemos.
Ahora me dice cuál de los siguientes estados cuánticos no es posible para el electrón de un átomo. El primer estado cuántico que tengo va a ser 4, 3, 3, menos un medio. Recordemos que este es mi N, mi L, mi M y S. Entonces, bien, tengo mi N igual a 4. Si mi N es igual a 4, entonces mi L va a ir de 0 hasta 3. Y si mi L va de 0 hasta 3, mi M va a ir de menos 3 a 3. Y mi S, este igual va a ser como algo constante, siempre va a ser o bien menos un medio o un medio. Entonces verifiquemos. Todos estos de aquí son los números posibles para el primer estado cuántico. Entonces veamos. 4 está bien. De hecho, N creo que puede ser cualquier número. Entonces vemos L. Me dice que L es igual a 3. Veamos si en mis posibles números tengo un 3. Y sí. Entonces sí está bien. Y ahora me dice que M es 3. Veamos si en mis posibles números para M hay un 3. Y de igual forma hay un 3. Y ahora mi S. Veamos si en mis posibles números para S hay un menos un medio. Y sí. Entonces se cumple. ¿Ven? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Como ven, es algo sencillo. En el siguiente tenemos 0, 0, 0. Entonces n va a ser igual a 5. Y para n igual a 5, los valores de L van a ser 0, 1, 2, 3, 4. Y los posibles valores para M van a ir de menos 4 a 4. Y los posibles valores de S siempre van a ser menos un medio y un medio. Entonces, bien. ¿Alguien me ayuda diciéndome si todo esto es posible? No, no es posible. Bien, me dicen que no es posible. ¿Por qué? Porque al menos en el último tiene que estar un medio y está negativo o positivo. Exacto, aquí solo tengo 0. Y en mis posibles valores, que son menos un medio y un medio, no hay 0. Entonces esto está mal. Entonces, bien, como dijo la compañera, debe estar en menos un medio o un medio. Pero está 0, entonces eso no es un valor válido para ese. Entonces ya, muchas gracias. Hagamos unos 2 más de estos antes de continuar. Tenemos un C, 3, 2, 2 y un medio. Entonces aquí voy a poner mis posibles valores. Bueno, n ya es igual a 3. Para L van a haber valores de 0, 1, 2 hasta 2. Para M de menos 2 hasta 2. Y para S siempre van a ser un medio y menos un medio. Entonces, ¿alguien me ayuda diciéndome si es posible esto de aquí? Tomando en cuenta que todos estos son los números posibles. Sí, profe, sí es posible. Sí, ¿verdad? Porque aquí tengo un 2 para mi L
Y sí, tengo un valor de 2 para mi L. Igual, para mi M tengo un 2. Y sí, puedo tener un 2 en mi M. Y aquí tengo un medio. Y sí, para mi S tengo un medio. Entonces, bien, hagamos uno más de estos para ir a otros ejercicios. Entonces, bien, nuevamente voy a poner aquí los valores que podrían ser. Y bien, ¿alguien me ayuda diciendo si esto es posible? Verificando que aquí, todos estos números de aquí son los números posibles para n igual a 3. No, no es posible. No, ¿verdad? Porque aquí en mi L tengo un 3, pero en mis números posibles no hay 3. De igual forma en M tengo 3, pero en mis números posibles no tengo 3. Los únicos que cumplen son estos dos. Pero bueno, con que no cumpla uno ya no es posible. Entonces no es posible. Bueno, y aquí sí es posible. Aquí en el anterior sí era posible. Entonces, bien, tener bien claro todo esto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? No, profe. Entonces, listo. Continuando, veamos qué más tenemos. Me dicen, ¿cuál de los siguientes diagramas de orbital es el correcto? Entonces, para este primer ejercicio, yo sé que este de aquí no es posible y este tampoco no es posible. Y yo sé que entonces el C es posible porque cada orbital siempre debe ir uno hacia arriba y uno hacia abajo. No pueden ir dos hacia arriba como aquí, eso está mal, o dos hacia abajo, que también está mal. Entonces, bien, en la siguiente pregunta hay que recordar lo que aprendimos ayer al final de la clase, que era que los electrones se van llenando de esta forma. Primero empiezo de izquierda a derecha, con las flechas hacia arriba. Una vez que ya las llenan todos los orbitales, empiezo con las flechas hacia abajo. Entonces, siguiendo esto, ¿cuál es el correcto de los tres? ¿Alguien me ayuda diciendo cuál es el correcto? El C. Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Porque aquí está mal llenado. Primero debió haber llenado aquí para ya empezar con la flecha de acá abajo. Igual de aquí, de igual forma, debió primero llenar todos estos y luego ir llenando hacia abajo. Y lo único que cumple esta regla es este de aquí, que primero llenó las flechitas hacia arriba. Entonces, bien tener en claro eso también. Entonces, continuando, ahora tenemos, me dice, determinar los números cuánticos del penúltimo electrón en los subniveles A. Vamos a hacer uno por uno. A5P5. Bueno, este de aquí me va a indicar mi N y este de aquí me va a indicar mi L. Recordemos que para L teníamos 0, 1, 2 y para 0 le correspondía a S, para 1 P, D, F. Normalmente solo usamos estos, pero hay más. Y este de aquí va a indicar el número de electrones.
Entonces, bien. Tenemos P. Mi L es P. Entonces, como es P, le corresponde el número 1. Entonces, para esta L tengo los valores de 0 y 1. Y a partir de esto ya puedo determinar los de M. Que irían desde menos 1. Que no solo pongamos 1. Y a partir de esto, ya puedo determinar mi M, que iría desde menos L a L. En este caso, desde menos 1 hasta 1. Entonces, bien. Estos de aquí, cada uno de estos es un orbital. Recordemos que es un orbital. 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 Entonces tenemos los orbitales, los siguientes orbitales. Menos 1, 0 y 1. Y ahora el número de electrones. El número de electrones es 5. Entonces voy a llenar estos 5 en los 3 orbitales de aquí. Y recordemos, siguiendo la regla, primero los de arriba. 1, 2, 3. Y ahora los que van hacia abajo. 4 y 5. Y bien. Ahora sí, ya tengo armada mi configuración electrónica. Y ahora sí, ya puedo determinar los números cuánticos. Entonces, bien. Mucho ojo aquí. En la pregunta me dice determinar los números cuánticos del penúltimo electrón. Entonces aquí, mi penúltimo electrón es el de acá. Entonces, bien, ya tengo mis números cuánticos. Era N, L, M, S. N ya sé. N es igual a 5. El igual ya determiné que es 1. M es donde está el electrón. En este caso es menos 1. Y S va a ser un medio o menos un medio, dependiendo si está hacia arriba o hacia abajo. Entonces recordemos que hacia arriba era un medio y hacia abajo era menos un medio. Entonces aquí tengo menos un medio. Y de esta forma ya determiné los números cuánticos del penúltimo electrón. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Si no hay preguntas, entonces hagamos el siguiente. Voy a poner una hoja en blanco. El B es 4 de 7. Entonces, voy a pedir que me vayan ayudando. Recuerden, este es mi N. Este es mi L. Recordemos que a cada valor de L le corresponde una letra. Y este es el número de electrones. Entonces, ya sé que mi N es igual a 4. ¿Qué valor tiene mi L? ¿Alguien me puede ayudar? 2. Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Porque aquí la D me representa 2. Entonces ya sé que L es igual a 2. Y ahora voy a determinar los valores para M. ¿Alguien me ayuda diciendo cuáles son esos valores de M?
Sería -2, -1, 0, 1 y 2. Sí, muchas gracias, porque recordemos que m siempre va a ir de -L a L. Entonces, bien, estos números son los orbitales que voy a tener. Entonces aquí voy a poner los orbitales y sus respectivos números. Y bien, ¿cuál es el número de electrones para este caso? ¿Alguien me puede ayudar con eso? ¿Alguien? Recuerden que acá arribita, el número aquí, que tengo como exponente en mi letra, es el número de electrones. Entonces tengo número de electrones igual a 7. Y voy llenando, siguiendo la regla. Primero arriba, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y recordemos que la pregunta me decía penúltimo electrón. Entonces mi penúltimo electrón es este de aquí. Entonces, bien. ¿Alguien me ayuda diciendo el estado cuántico de este electrón, por favor? ¿Alguien? Cuatro. Bien. Luego, Dos. sí, -2. Y bien, -medio. sí, muchas gracias. Y esos son los estados cuánticos. Recordemos que para M va a ser en donde está el orbital donde está el electrón. Y para S va a depender si está hacia arriba, que es un medio, o si está hacia abajo, que es menos un medio. Entonces, muchas gracias. Así nos quedan nuestros números cuánticos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? No. No. Entonces, continuando, vamos ahora con el C. Me dice 6S2. Agreguemos otra hoja en blanco. 6S2. Entonces, bien, yo sé que este va a ser mi N. Este va a representar mi L. Desde aquí en el número de electrones. Entonces, bien, para L. Sabemos que es S, P, D, F. Entonces, alguien me ayuda diciendo cuál es el número que le corresponde a L. 0. Muchas gracias. Para M, los posibles valores son, ¿alguien me ayuda? 0. Sí, muchas gracias. Entonces solo tengo un orbital. ¿Alguien me ayuda diciendo cuántos electrones hay? El número de electrones es. 2. Muchas gracias. Entonces voy llenando 1 y 2. Y como me pregunta el del
penúltimo electrón. Entonces va a ser este. Y ahora voy a poner los respectivos números cuánticos. ¿Alguien me ayuda con estos valores, por favor? ¿Alguien? Sería 6, Ya. 0, Y 0 y 1 medio. muchas gracias. Ok, ya para N ya sabíamos. Para L ya determinamos. Para M, este es el orbital. Y para L, sabemos que si está hacia arriba, digo para S, sabemos que si está hacia arriba es un medio. Y si está hacia abajo es menos un medio. Entonces sí, esa es nuestra configuración. Digo, esos son nuestros números cuánticos para esta configuración electrónica. Entonces, bien, continuando, veamos cuántos más nos faltan. Nos faltan 2 más 4, F7. Es bien, tengo 4, F7. Sé que este es mi N, F representa mi L, y este es el número de electrones. Para L tengo los valores. Para cada valor una letra S, P, E, F. Entonces, bien, yo ya sé que N va a ser igual a 4. ¿Alguien me ayuda diciendo cuál es el valor de L? 3. Sí, muchas gracias, porque tenemos una F y a la F le corresponde 3. Y ahora, ¿alguien me ayuda diciendo cuáles son los valores para M? Sería menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Sí, muchas gracias. Entonces, cada uno de estos números me va a representar un orbital. Y ahora, solo debo llenar con los electrones que tengo. ¿Cuántos electrones tengo? 7. Tengo 7 electrones. Porque recordemos, aquí es un 7. Entonces voy llenando en orden primero hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, bien, ya llené los 7 electrones. Y recordemos que me pregunta el estado cuántico del penúltimo electrón. Entonces, ya tengo todo para armarlo. Y bueno, ¿alguien me ayuda con estos valores, por favor? Cuatro, 3, 2 y 1 medio. Sí, muchas gracias. Para N y para L ya teníamos.
M es el orbital donde se encuentra el electrón que queremos saber su estado cuántico. Y ese va a depender si está hacia arriba o hacia abajo. Siempre recordando eso. Para arriba es un medio y para abajo es menos un medio. Entonces, bien. Hagamos ya la última de estos. Le doy un ejercicio más y ya podemos empezar con la clase de hoy. El último me dice 3D5. Entonces el último es 3D5. Entonces, bien. Este es mi N. Este es mi L. Para L, cada letra le corresponde un valor numérico. Y este de aquí es el número de electrones. Entonces ya sé que L va a ser igual a 3. ¿Cuál es el valor de L? Dos. Muchas gracias. ¿Y cuáles son los valores para M? -2, -1, 0, 1 y 2. Muchas gracias. Entonces ya tengo mis orbitales. -2, -1, 0, 1 y 2. Y ahora debo llenar con los electrones que tengo. ¿Cuál es el número de electrones que tengo en esta ocasión? ¿Cuál es el número de electrones? 5. Muchas gracias. Entonces voy llenando en orden. 1, 2, 3, 4, 5. Y recordemos que me pide el del penúltimo electrón. Entonces, aquí ya voy a armar mis números cuánticos. ¿Alguien me ayuda con estos valores, por favor? Sería N3, L2, 1 y 1 medio. Sí, muchas gracias. Que recordemos, ya tenemos para estos dos. Para M nos fijamos en qué orbital está el electrón que estamos estudiando. Y para S vemos si está hacia arriba o hacia abajo. Y este está hacia arriba, es un medio. Si estuviera hacia abajo es menos un medio. Entonces ya. Muchas gracias. Sí, así quedan los números cuánticos del penúltimo electrón. Y bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Si no hay preguntas, podemos continuar con el siguiente ejercicio. Entonces me dicen, cierto nivel de n igual a 4, existen 12 electrones. Determine el estado cuántico del último electrón y el número de electrones desapareados. Entonces, bien, me da n igual a 4. Es lo único que me da. Y me dice que existen. El número de electrones es igual a 12. Entonces, para n igual a 4, los posibles valores para n va a ser 0, 1, 2, 3. Entonces debo ver subnivel por subnivel. Para L igual a 0, M igual va a solo tener 0. Su único orbital va a ser el 0. Y aquí solo entran 2.
Ahora para L igual a 1, los valores para M van a ser menos 1, 0 y 1. Entonces veamos cuántos entran aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solo entran 6. Y aún no llego a los 12. Necesito uno que pueda contener 12. Entonces voy probando otra vez con L2. Los valores de M van a ser menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces aquí tengo los orbitales. Y ya vemos cuántos me alcanzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aún no llego a los 12. Entonces de ley es el último, porque ya solo me queda este último subnivel. Los posibles valores para M son los siguientes. Y voy a armar menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces voy poniendo electrones hasta llegar a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ya llegué a donde quería. Entonces ya sé cuál es la configuración electrónica de este subnivel, que es el de acá. Pongámosle este de acá. Un visto en rojo, que es este de aquí. Y bien, me dice que determina el estado cuántico del último electrón. Y mi último electrón es este de aquí. Entonces, para A, ¿alguien me ayuda con estos valores, por favor? Sería 4, Ya, 1 ya, sí, y menos un medio. sí, muchas gracias. N ya sabíamos. L determinamos en cuál subnivel podría estar. Lo que necesito determinamos que está en L igual a 3. Y bueno, como ya sabemos, M va a ser el número del orbital donde se encuentra el electrón. Y S va a depender si está hacia arriba o hacia abajo. Este es un medio y este es menos un medio. Entonces sí, nos queda 4, 3, 1 y menos un medio. Y ahora vamos con la B. Me dice el número de electrones desapareados. Y los electrones desapareados son los que están sin un par. Están así, de esta forma. Estos son electrones desapareados. Pongámosle mejor. Escribámosle de más bonito. Electrones desapareados. Entonces, listo. Sabiendo esto de aquí, en mi configuración electrónica, ¿cuántos electrones desapareados tengo? ¿Alguien? 2. Sí, muchas gracias. Esto es igual a 2. Porque los únicos que no tienen par son este de aquí y este de aquí, que son 2. Y bien, de esa forma
acabamos con estos ejercicios que tenían que ver con lo que vimos ayer. Y bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿De todo en general? ¿Sí? ¿No? Si no hay preguntas, continuemos. Ahora vamos a ver el modelo mecano cuántico. Vamos a ver la hipótesis de Broglie, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces vamos, de manera resumida. La hipótesis de Broglie me dice que todo movimiento de una partícula está asociado a una onda. Bien, entonces Einstein decía que las ondas tienen propiedades de partículas. Y Broglie prácticamente decía lo mismo al decir que las partículas tienen propiedades de ondas. Entonces, bien, tenemos dos ecuaciones. Esta de aquí es la ecuación de Einstein. Y la de acá es la ecuación de Planck, que ya la habíamos visto más o menos. Aquí vamos a poner donde m es la masa relativista del fotón y c es la velocidad de la luz. Y acá tenemos, vamos a poner donde h, sabemos que es la constante de Planck. Lambda es la longitud de onda del fotón y c, una vez más sabemos que es velocidad de la luz. Entonces, bien, relacionando esto con esto, igualando, al decir que son iguales, entonces obtenemos que masa por velocidad a la luz al cuadrado va a ser igual a la constante de Planck por velocidad de la luz sobre lambda. Entonces, bien, de aquí surge esta fórmula de aquí. Y ahora tenemos una fórmula para partículas con velocidad diferente a la velocidad de la luz. Me dice lambda asociada. Aquí muy importante. Lambda asociada es diferente de lambda. Es longitud de onda asociada. Este solo es longitud de onda. Entonces, no confundirse. Lambda asociada no es diferente de lambda. Por eso hasta su fórmula es diferente. Porque esta está asociada a una velocidad. A una velocidad diferente que no es la velocidad de la luz. Mientras que este lambda está asociado a la velocidad de la luz. Una velocidad diferente de c. Recordando que c es velocidad de la luz. Entonces vamos a enunciar cada símbolo donde lambda asociada es igual
a longitud de onda asociada al movimiento del electrón. Entonces, bien, H ya sabemos que es la constante de Planck. M es la masa del electrón. Y B es la velocidad de la partícula. Entonces, bien, esos son los símbolos, las letras que significan, los significados de cada letra de esta fórmula. Entonces, bien, como les decía, tener mucho en cuenta esto de aquí. Que lambda asociada es diferente a lambda. Como les dije, este lambda está asociada a la velocidad de la luz, mientras que esta está asociada a una velocidad diferente. Entonces, continuando, tenemos otra ecuación para determinar la longitud de onda asociada, que es la siguiente, donde esta es la longitud de onda asociada. R es el radio de la órbita. Y N es el número de órbita. Órbita. Entonces, listo, esta es otra ecuación que podemos usar para determinar el onda asociado. Entonces, bien, continuando, tenemos incertidumbre de Heisenberg. Esto en resumidas palabras me dice que mientras más exacta sea la determinación de la velocidad, mayor incertidumbre se tendrá en la determinación de la posición y viceversa. Entonces, para esta incertidumbre tenemos estas ecuaciones. Vamos a ver qué significa cada uno de estos símbolos. Entonces, bien, vamos a poner dónde. Delta X nos indica que es la incertidumbre en la determinación de la posición. Y delta P es la incertidumbre bueno, delta P no, delta B es la incertidumbre en la determinación de la velocidad. Entonces, bien, tenemos H que ya sabemos, constante de Planck. Y M es masa del electrón. Entonces, bien, a partir de esta fórmula podemos calcular la incertidumbre en la determinación de la posición o la incertidumbre en la determinación de la velocidad. Entonces, bien, al que más debemos tomar en cuenta es este de aquí abajo. Y creo que para los ejercicios usaremos este de aquí. Y bien, continuando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Para ya ir haciendo ejercicios.
¿Sí? ¿No? Si no hay preguntas, continuemos. Vamos con el primer ejercicio. Entonces me dice determinar la longitud de onda asociada. Mucho ojo, longitud de onda asociada. Me está pidiendo este de aquí. Asociada al movimiento del electrón del átomo de hidrógeno. Bien. Supongo que como me dice hidrógeno, tal vez necesitemos Z, que es igual a 1. Porque el número atómico de hidrógeno es 1. Cuando se encuentra A, así aquí faltaba, es A 2,12 Armstrong del núcleo. Bien, es cuando se encuentra a 2,12 Armstrong del núcleo. Entonces, bien, esta de aquí vendría a ser el radio. Entonces tengo que el radio es 2,12 Armstrong. Y también tengo que Z igual a 1. Entonces determinar la longitud de onda asociada al movimiento. Entonces veamos en mi fórmula. Tengo 2πrn. Tengo todo excepto n. Entonces para eso recordamos lo que vimos en el anterior tema de los postulados de Bohr. Que estará igual a A sub 0 por n al cuadrado sobre z. Si tengo z, entonces solo reemplazo y voy a despejar n. Entonces aquí tengo 2,12 Armstrong igual a 0,529 Armstrong por n al cuadrado y sobre 1. Entonces bien, despejando n, esto se va despejando n al cuadrado, tengo 2,12 sobre 0,529. Y sacándole raíz, me va a quedar 2,001 y esto ya lo puedo tomar como un 2. Entonces mi n es igual a 2. Entonces ya tengo n, r y ya es todo lo que necesito. Entonces ya puedo sacar el lambda asociado. Esto es igual a 2pi por r, que en este caso es 2,12 Armstrong, sobre el n que determinamos que es 2. Este se va con este y vamos a multiplicar pi por 2, por 2,12. Y me sale que es 6,66 Armstrong. Y ya obtuve la longitud de onda asociada. Y como no me dicen qué unidades dejar, le voy a dejar en Armstrong. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Antes de continuar, son las 10, tomemos un pequeño receso de 5 minutos. Entonces en 5 minutos volvemos.
Bueno, chicos, volvemos. Vamos a hacer otro ejercicio. Veamos, ¿qué me dice? En cierta transición electrónica en el átomo de hidrógeno, se emite un fotón de 4,558 por 10 a la 14 Hz. Determinar la longitud de onda asociada al movimiento del electrón antes de que ocurra la transición electrónica. Entonces, bien. Me habla de transición. Esto ya lo puedo relacionar con la fórmula que me decía B por Z al cuadrado sobre N1 al cuadrado menos 2 al cuadrado. 1 sobre N2 al cuadrado. Entonces, me da la frecuencia, que es 4,558 por 10 a la 14 Hz. Veamos qué más tenemos. Se determina la longitud de onda asociada. Entonces voy a intentar usar esta fórmula de aquí. Entonces me falta N y me falta R. Entonces, bien. Recordemos que otra forma de poner esta fórmula es la constante por la frecuencia. Y a ver, también tengo hidrógeno, me dice que es hidrógeno, entonces ya sé que Z va a ser igual a 1. Veamos si ya tenemos todo, nos falta N. Entonces ya sé, vamos a calcular lambda. Lambda. Recordemos que lambda es diferente a lambda asociada. Entonces el que voy a calcular aquí es muy diferente. Entonces recordemos que la velocidad de la luz es igual a la frecuencia por lambda. Ya tengo frecuencia y esta es una constante. Entonces solo voy a despejar lambda. Me queda velocidad de la luz sobre frecuencia. Y voy a reemplazar. Entonces a partir de esto reemplazando voy a sacar mi valor de lambda y viendo su medida puedo ver las series de Balmer y determinar cuál es N1. Entonces, bien, reemplazando, yo tenía aquí que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Eso es la velocidad de la luz. Y la frecuencia ya me la da. Que es 4,558 por 10 a la 14 Hz, que es 1 sobre S. Entonces aquí ya se me va esto y me va a quedar en metros. Multiplicando me queda me queda 6,581 por 10 a la menos 7 metros. Y esto lo voy a transformar a Armstrong para verlo mejor. Porque en las tablas creo que teníamos en Armstrong al momento de ver las series. Entonces yo sé que 1 por 10 a la menos 10 metros es un Armstrong. Entonces, transformando todo esto, me da 6,581,83 Armstrong. Entonces, bien. Vamos a ver, creo que estaba en la clase 8, estas tablas de Balmer.
Sí, aquí está. Atmosferas espectrales de hidrógeno. Mi lambda en esta ocasión me salió 6.581 Armstrong. Y veamos. Esta medida se encuentra en esta de aquí, en este intervalo de aquí, que va de 4.000 a 7.000. Entonces, 6.581 se encuentra entre 4.000 y 7.000. Y puedo decir que entonces pertenece a la serie de Balmer. Y su N1 va a ser 2. Entonces, bien, voy a poner aquí como pertenece a la serie de Balmer. N1 va a ser igual a 2. Entonces, bien, de esta forma veamos que nomás tengo, entonces ya tengo N1, ya tengo Z, esta es una constante, le voy a igualar con esto, que igual esto ya tengo, y sí, ya puedo despejar mi N2. Entonces primero voy a igualar, mejor hagamos todo esto en una nueva página. Entonces, bien, voy a igualar constante de Planck por frecuencia igual a P por Z al cuadrado por 1 sobre N1 al cuadrado menos 1 sobre N2 al cuadrado. Bien, voy reemplazando. Aquí voy a usar 6,63 por 10 a la menos 34 julios por segundo por, veamos, era 4,558 por 10 a la 14 Hz. 4,558 por 10 a la 14 Hz, que es 1 sobre S. Esto ya se va. Entonces B, tengo que es 13,6 electronvoltios. Y voy a transformar esto a joules para que se simplifiquen. Entonces yo sé que en un electronvoltio hay 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Z es 1, entonces tengo 1 al cuadrado. Y por N1 me salió que es 2, entonces es 2 al cuadrado. Menos N2 al cuadrado, que es lo que quiero determinar. Entonces electronvoltio se va con electronvoltio, julio con julio, y listo. Ahora solo queda despejar N2. Entonces de este lado tendré lo siguiente. Cuarto menos 6,63 por 10 a la menos 34 por 4,558 por 10 a la 14. Pues todo sobre 13,6 por 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces, bien, vamos a ver cuánto me sale todito eso. Bien, me sale 0,1111 y dándole la vuelta
Y sacando raíz de esto, veamos cuánto me sale. Entonces bien. N2 me sale igual a 3,0001 y esto ya lo puedo hacer por 0,3. Entonces bien, ya tengo mi N2. Que es igual a 3. Veamos, ¿qué más puedo hacer? Lo que me pedía determinar la longitud de onda asociada al electrón. Bueno, antes de que ocurra la transición. Bien, aquí tenemos que hacer el análisis que dijimos. Aquí tenemos la palabra emite. Y recordemos que emite va de arriba hacia abajo. Entonces, tenemos n igual a 3 y el otro que era n igual a 2. Entonces fue de n igual a 3 a n igual a 2. Entonces, originalmente se encontraba en n igual a 3. Entonces, viendo la fórmula en donde quiero reemplazar, ya tendría n. Solo me falta el radio. Entonces vamos a determinar el radio. A sub 0 por n al cuadrado sobre z. Y esta n va a ser donde estaba. O sea, en 3. Entonces, reemplazando tengo 0,529 angstrom por 3 al cuadrado sobre z, que es 1. Y esto me da igual a 4,761 angstrom. Estoy tomando n igual a 3 porque me pregunta dónde estaba originalmente. Y recordemos que esa emisión entonces bajó de n3 de n igual a 3 a n igual a 2. Por lo que puedo decir que originalmente se encontraba en n igual a 3. Y listo, ya tengo el radio, ya tengo n, solo me falta reemplazar. Daré en una nueva página. Nuevamente, lambda asociada es igual a 2pi por r sobre n. Esto es igual a 2pi. R me salió 4,761 angstrom. Y n sabemos que es 3. Entonces, haciendo esto, me sale 9,971 angstrom. Esa es la medida de mi lambda asociada. Entonces, nuevamente, como no me pide unidades, ¿en qué unidades dejar? La voy a dejar en angstrom. Entonces, esta es mi respuesta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, continuemos. Creo que hay 2 ejercicios más y luego un poco más de teoría. Entonces, veamos. Me dice determinar la incertidumbre en la posición del electrón de un átomo si se conoce que la incertidumbre en la determinación de su velocidad es, y la velocidad que me da es 1 por 10 a la menos 8 centímetros sobre segundo. Entonces, bien, como hablamos de incertidumbre, esa velocidad que me da va a ser delta de v. Uno por 10 a la menos 8 centímetros sobre segundo. Entonces, bien, recordemos la fórmula que vimos acá arribita sobre incertidumbre.
La de aquí. Me voy a copiar. Listo, entonces ya tengo esto de aquí. H es una constante y M, como me dice de átomo, entonces yo ya sé la masa de un átomo. La masa era 9,11 por 10 a la menos 28 gramos. Entonces bien, ya tendría todo igual. Como está en gramos y en centímetros, a H la voy a tomar como 6,63 por 10 a la menos 27 ergios por segundo, porque recordemos que un ergio es igual a gramos por centímetro al cuadrado por segundo a la menos 2. Entonces, bien, vamos a reemplazar. Vamos a despejar esta fórmula para sacar la incertidumbre de la posición. Entonces tendría H sobre 4pi por la masa y por la incertidumbre de la velocidad. Entonces ya tengo todo, solo me queda reemplazar. Entonces, bien, reemplazando pongo 6,63 por 10 a la menos 27 ergios, y un ergio es gramos por centímetros al cuadrado por segundo a la menos 2, y todo eso por segundo sobre 4pi por la masa, que es 9,11 por 10 a la menos 28 gramos, y todo eso por la incertidumbre de la velocidad, que es 1 por 10 a la menos 8 centímetros sobre segundo. Entonces, bien, esto se va con este, y este se va con este, y este se va con este. Me va a quedar todo en centímetros. Gramos se va con gramos. Entonces, bien, ya solo me queda multiplicar todo esto y a ver cuánto me sale. Entonces me sale 5,791 por 10 a las 7 centímetros. Entonces esa es la incertidumbre. Ya la acabo de calcular. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Si no hay preguntas, continuamos. Entonces, bien. Otra pregunta me dice determinar la incertidumbre en la posición de un balón de 400 gramos si se conoce que la incertidumbre en la determinación de su velocidad es 1 por 10 a la menos 8 centímetros por segundo. Entonces, bien. Ahora ya no hablamos de átomos, hablamos de balones. Entonces ya tengo una masa diferente, que es 400 gramos. Vamos a usar la misma fórmula que estaba acá. Entonces, bien, ya tengo la incertidumbre de la velocidad, que nuevamente es la misma que me dieron anteriormente. Y ya solo me queda la constante de Planck, que voy a usar igual a de ergios. Que era gramos por centímetro cuadrado por segundo a la menos 2 por segundo. Entonces, bien, nuevamente despejando esto de aquí.
Me queda lo siguiente. Y ahora bien, solo me queda reemplazar. Entonces voy a reemplazar por aquí que H6,63 por 10 a la menos 27 gramos por centímetro cuadrado por segundo a la menos 2 y por segundo. Este se va a ir con este. Y ahora tengo 4pi por 400 gramos, que es la masa del balón, por incertidumbre de la velocidad, que es 1 por 10 a la menos 8 centímetros sobre segundo. Gramo se va con gramo, este segundo se va con este segundo, y este centímetro con este centímetro. Todo me va a quedar en centímetros. Ahora solo me queda multiplicar. Y me queda 1,3189 por 10 a la menos 22 centímetros. Esa es la incertidumbre en la posición de un balón. Entonces la incertidumbre en esta posición es muy chiquita. Es un 0,0000000, un montón de ceros. Casi despreciable. Pero acá sí es demasiado grande. En cambio aquí es 5000. Y aquí un montón de ceros, 000. Creo que llega a más de 1.000.000. Sí, prácticamente son 57 millones. Entonces hay bastante incertidumbre en la posición del electrón. Mientras que en la posición de un balón, la incertidumbre es muy pequeña. Entonces, haciendo una relación de estos dos, podríamos determinar que entre más pequeño el objeto, mayor será la incertidumbre. Sí, sí, podríamos decir eso, que entre más pequeño el objeto, mayor será la incertidumbre. Entonces, bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sí, ¿no? Bueno, como no hay preguntas, podemos continuar. Ahora vamos a hablar de modelo mecano cuántico, de ecuación de onda de Schrödinger. Y bueno, me dice que esta ecuación de onda de Schrödinger es la ecuación de onda que relaciona la función de onda del electrón, la energía total del electrón, la posición aproximada del electrón en el espacio. Y bien, es toda esta ecuación de aquí. Pero bien, no hay que alarmarnos. Normalmente tenemos formularios, ya lo veremos la siguiente clase, así que no es como que debamos usar toda esta ecuación. Así que no se asusten viendo toda esta ecuación. Con la ayuda de un formulario ya nos vamos a ir. Ya va a ser más sencillo manejarla. Entonces, continuando, vamos a ver qué significa cada símbolo. Entonces aquí voy a poner donde M es la masa del electrón. M de aquí. Tenemos E, que es la energía total del electrón. Esta E de aquí. Tenemos EP, que es igual a la energía
potencial del electrón. Este de aquí tenemos H, que es la constante de Planck. Es esta H de aquí. X, Y y Z son las coordenadas de las partículas. Este símbolo de aquí, como un tridente, es la función de onda. Entonces, bien. Estas de aquí prácticamente me parece que son derivadas. Por eso no las tomamos mucho en cuenta porque aún no sabemos derivar en este punto. En este punto de nuestro estudio. Por eso no las tomamos mucho en cuenta y también por eso usamos algunos formularios para ayudarnos a calcular las diferentes cosas que podemos determinar a partir de esta ecuación. Pero como les digo, eso ya lo veremos más a fondo mañana. Ahora ya para ir finalizando, vamos a ver transformación de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Coordenadas polares esféricas. Entonces, aquí tengo un gráfico en 3 dimensiones con un radio, con un ángulo θ y con un ángulo φ. Entonces, bien, tengo que el radio, para ponerse sabe, que el radio puede ir desde 0 hasta el infinito. El ángulo θ puede ir de 0 a pi. Y el ángulo este que me parece que es φ puede ir desde 0 hasta 2pi. Entonces, bien, ahora a partir de esto podemos ver los valores de X, Y, Z en función de el radio θ, este de aquí. Entonces, bien, para estos valores, para X, yo puedo saber a partir de seno de θ por coseno de φ. Para Y, yo puedo determinar mi Y multiplicando el radio por el seno de θ y por el seno de φ. Y para Y, para Z, solo deberíamos multiplicar R por coseno de θ. Entonces, bien, fijarnos dónde está cada coordenada. Y bueno, no sé, esto creo que ya en caso de que estén tomando física, me parece que igual. Hay uno de los primeros temas, es esto de coordenadas en 3 dimensiones, polares esféricas. Entonces, bien, veamos si podemos plantearnos un ejercicio para transformar de coordenadas polares esféricas a X, Y, Z.
Entonces, bien, digamos que R va a ser igual a 5. Z va a ser igual a, pongámosle pi medios. Y phi, hagámosle 3 medios de pi. Entonces, bien, voy a calcular todo esto. Para transformarlos en X, Y, Z. Entonces, bien, aquí voy a anotar las fórmulas que tenía. Listo. Entonces ya a partir de esto, como los ángulos están en forma de pi, eso me quiere indicar radianes. Entonces debo pasar mi calculadora a radianes. O 2. No paso mi calculadora a radianes, le dejo en grados sexagesimales. Y a estos ángulos los transformo en grados sexagesimales. Sexagesimales. Entonces, bien, probando el primer método, voy a pasar mi cálculo a radianes y calcular así nomás. Entonces, para X, tengo que el radio es 5 por seno de pi medios por coseno de 3 medios de pi. Y esto me va a salir igual a 5 por seno de pi medios por coseno de 3 medios de pi. Bien, aquí me va a salir que en X es 0. Veamos en Y. ¿Qué tal me va? Por seno de 3 pi medios. Bien, me sale aquí menos 5. Veamos ahora en Z, que es 5 por coseno de pi medios. Y creo que me va a salir, sí, me va a salir igual a 0. Entonces, en coordenadas cartesianas, la posición es 0, menos 5, 0. Entonces, bien, ahora probemos de la otra forma, para no pasar nuestra calculadora a radianes. Entonces, bien, teníamos que el radio va a ser igual a 5. Z es igual a pi medios. Y phi es igual a 3 medios de pi. Entonces, bien, para transformar esto de aquí, pi medios por, yo sé que en 2pi
Hay 360 grados. Desde aquí ya se me va esto y voy a transformar esto. Pero me queda multiplicar. Me queda que es 90 grados sexagesimales. Y ahora esto de aquí, igual lo transformo. Sabiendo que en 2pi hay 360 grados sexagesimales. Simplifico y ahora solo me queda multiplicar. Me queda 270 grados sexagesimales. Entonces, bien, ahora ya no tengo la necesidad de pasar mi calculadora a radianes. Me puedo dejar en grados sexagesimales sin preocupación. Entonces, nuevamente, para x voy a multiplicar 5 por seno de 90 y por coseno de 270. Entonces, veamos qué me sale. Me sale igual a 0. Aquí 5 por seno de 90 y por coseno de 270. Esto me sale menos 5. La z es 5 por coseno de teta, que es 90. Y me debe salir 0. Y sí, me sale 0. Entonces, nuevamente, tengo que x, y, z va a ser igual a 0, menos 5,0. Esto en coordenadas cartesianas y miren de ambas formas. Esta es la forma 2 de hacer este ejercicio. Me sale lo mismo. Entonces, bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Entonces, para estar empezando, normalmente los profesores nos recomiendan usar la segunda opción de transformar nuestros ángulos a grados sexagesimales. Porque si pasamos nuestra calculadora a radianes, luego nos olvidamos. Y digamos, justo ese día teníamos otro examen de física o geometría, entonces ya habremos tenido un gran problema. Entonces eso, usualmente los profesores nos dicen que solemos olvidarnos de pasar nuestra calculadora de radianes a grados sexagesimales. Entonces por eso nos recomiendan mejor solo transformar los ángulos y dejar nuestra calculadora en grados sexagesimales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? No, profe. Entonces, listo, tomar todo eso en cuenta. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Como les dije, mañana quiero tomar una pequeña prueba de unos 30 minutos con ejercicios de los últimos temas que vimos, que son estados cuánticos y la teoría de Bohr, los postulados de Bohr. Entonces no van a ser muy complicados. Entonces, para mañana hacer eso, por favor, al iniciar la clase. Eso sería todo por hoy. Si no hay preguntas, les agradezco por la asistencia de hoy y nos vemos mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, gracias. Hasta Hasta mañana. mañana.